Buenas tardes para todos, buenas noches, buenos días. ¿Cómo estamos todos? Yo creo que hoy vamos a estar hablando de una forma muy importante porque es un capítulo especial. Para los que no saben, uno de los personajes de este podcast, su servidor, el que está al otro lado que se acaba de reír, eh, lanzó un libro bastante llamativo y vamos a hablar de él el día de hoy, así que quiero darle la bienvenida a usted, querido compañero. David, por favor, ¿cómo estás? Señor Gregorio, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos nuestros oyentes? Qué bueno estar aquí de nuevo detrás del micrófono para llevar por este tubo de multimedia nuestras voces. Exactamente, y como mencionaba, pues hoy es bastante especial porque tratamos siempre de hacer como análisis de lo que nos sucede y de los productos que existen en la cultura popular. En este caso, es algo que es de la casa, si se quiere decir, porque está impresa el alma de uno de los personajes del podcast que eres vos, David. Así que vamos a hablar de tu libro, El Corral de Autómatas, Corral de Autómatas. Ok, qué buena esta oportunidad pues así como en el canal hemos analizado obras magnas, así como, no sé, las películas de Blade Runner o las series o los juegos que nos han gustado, pues que esta vez sea el turno de mi libro, ¿no? Que sí, aclaro, ¿no? Si bien es algo que claramente pues escribí yo a raíz de mis vivencias y demás, pues yo creo que pertenece también a todas las personas como que me han ayudado a forjar mi forma de ver el mundo y me han ayudado a forjarme como persona. Y entre esas, pues claramente está usted, mi perro, claramente. Gracias por esa mención. Claramente que cuando salió este hijo suyo, pues fue un orgullo. Y pues justamente estamos abriendo este espacio aquí para que las personas que nos escuchan fielmente sepan también que hacemos otras cositas aparte de hablar y analizar por aquí en estos medios tan contemporáneos hoy en día. Así que lo que quisiera saber, porque eso es algo que ni siquiera yo sé así bien, ¿cómo fue el tema de empezar a escribir? O sea, ¿desde cuándo dijo David Orozco, oiga, voy a dedicarme como a contar historias? Bueno, eso es muy curioso, ¿no? Porque a mí me pasa algo no sé, chistoso. Y es que la gente piensa que yo llevo leyendo asiduamente toda la vida, o por lo menos Ujú. desde el colegio. Y yo como que realmente, yo empecé a leer, digamos que de forma regular, más o menos desde el 2019. Bueno, ya que, como le dije, ya son 4 años, que no es Prepandemia, mucho, prepandemia. claro. Porque yo era re fan de la película, bueno, las películas del Señor de los Anillos y yo sabía que eso estaba basado en un libro, pero como Sí, que nunca dije, ay, vamos a hacerlo. O sea que un qué día dije, bueno, genial. vamos a comprar el libro. Me conseguí Ajá. una pieza de colección muy brutal y ya me leí los tres así. Yo como que dije, era un desafío, ¿no? Porque uno sin ser muy lector y sin ser muy Claro. habitual a eso, A la lectura, sí, pues empezar con un libro tan pesado, y como que dije, yo creo que fue un claro. error, porque va a terminar jodiéndome. Pero no, resulta que de verdad me enganchó, me Chévere. engomó y desde entonces no he dejado de comprar libros ni de leer. Y ya ahorita tengo que ponerle como unos 80 libros aproximadamente. No son Qué muchos, teso. pero ahí voy construyendo mi biblioteca. La biblioteca. Yo creo que esos primeros libros son los que generan un impacto duro en las vidas. Eh, Exacto. Pero eso, entonces, esa, perdón, lo interrumpo. Esa sí, colección todavía la tienes, ¿no? sí, claro, pues es mi Ah, librero. severo. De hecho, estoy acá frente a Chévere. ellos. Son libros, digamos que unos han sido bien costosos, otros no tanto, pero todos son unas joyas. Yo creo que al final, no sé, cada que miro mi biblioteca me da como orgullo, ¿no? Como cierto orgullo No, claro. interesante. Es Pero eso parte. responde solo una parte de la pregunta. Sí, claro. Por, Sí, sí. porque, o sea, Ahí empezó esa pasión, pero sí, exacto. claramente ahí no empezó a escribir. No. Yo como que me volví así relector y todo. Pero curiosamente yo empecé a escribir antes. Y una anécdota así muy curiosa fue, hace mucho tiempo, había una chica que me gustaba el resto y yo como que en varios momentos le escribí cosas y a ella le gustaba mucho. Entonces como que yo decía, o sea, obviamente si yo traigo a hoy esos poemas que hacía, pues es muy chistoso. No es como el meme de que uno se encuentra los retazos con los que iba a revolucionar la literatura siendo un adolescente y pues es chistoso porque
son bastante graciosos, no tienen nada de técnica. Es cuando uno creía que entre más palabras rimbombantes usara, mejor era la calidad. Pero Claro. en su momento fueron útiles. A la chica le gustaban. Recuerdo que una vez uno de sus poemas se lo leí en la noche, bajo luna llena, mientras llovía. O sea, fue algo muy teatral, muy Ujú. lindo. Tristemente nuestra historia no trascendió, pero bueno, digamos que se puede decir que ese fue el origen. Y ya mucho después retomé digamos que la pluma hace 3 años, casi que un año después de que me pusiera a leer en forma. Y justo fue con Corral de Autómatas, me puse a hacer pues como que cuentos cortos porque únicamente quería pasar por una convocatoria que hicieron como por una revista. Ujú. Pero cuentos, o sea, los cuentos sueltos, así como empezó Stephen King con relatos cortos o como empiezan muchos de los escritores contemporáneos con cuentos. Ujú. Pero al final como que llegué a ser 12 y dije, pues deberían estar juntos, no quiero concebirlos como ideas separadas, entonces Sí, los uní en la antología y pues ya, ese fue el tema. claro, porque justamente para que los que no saben, pues Corral de Autómatas es un compendio, ¿no? De estas historias. Muy interesante. ¿Sabe qué quería saber? Em, Dentro de la narrativa del todo el texto, ¿no? Del compendio de cuentos, Ajá. eh, ¿qué es lo que es afín? ¿Qué es lo que es común en las 12 historias? Bueno, de entrada, bueno, yo creo que para la gente que me conoce no sería tan novedoso, pues porque lo esperan. Pero pues para los demás es como algo, todo es mal, todo pesimista. O sea, digamos que mi estilo plasmado ahí, por eso yo creo que los detalles visuales, yo creo que se puede poner aquí en la parte visual del podcast, la portada del libro. Se ve pues un muchacho ahí meditabundo, muy triste, pensando con su cabeza hecha un agujero. Se puede decir que es el abismo de Nietzsche reflejado en la cabeza del individuo. Sí. Porque todas las historias, digamos que no, de las 10 12 perdón, de las 12 10 terminan mal. Y las dos que no terminan mal es porque son más o menos como una especie de oda extraña al amor intempestivo en forma de una especie de poesía rara y frenética que hice yo, que se puede Ujú. decir que son como los bonus tracks, porque son cuentos bastante diferentes. Pero en lo demás, todos terminan mal. Y de hecho, por eso es que le quise poner ese nombre. Porque, pues, autómatas lo menciono ya que en los cuentos, cada ser humano que los protagonizó se vio abocado a comportarse ya de forma instintiva porque pues, estaba frente a situaciones que definitivamente eran muy difíciles de llevar, eran demasiado para una persona, tanto que ya al final terminan comportándose por puro instinto como si fuera un autómata, ya mecánico, sin saber ni planear lo que está haciendo, sino viviendo, ya, no más, como el salvajismo humano llevado a esos términos. Y Corral, pues porque, bueno, son varios autómatas Son varios, que en el claro, mismo sí. círculo yo dije, pues no podría poner hotel de autómatas, algo así. Entonces pongamos algo bien Claro. primigenio, como un corral, que es donde hay muchas aves Sí. descontroladas haciendo cosas de animales. Mucho simbolismo también, ¿no? Por el tema de las ovejas, porque Ajá. justamente esta crítica de los autómatas, ¿no? De automatización, ¿no? De actuar como en automático bajo digamos que la jurisdicción animal que tiene uno, porque muchos cuentos evocan mucho esas sensaciones y esas emociones, pues propias del animal, ¿no? Que Ujú, justamente correcto. son, digamos que las que uno sucumbe de una u otra forma. Entonces, me parece muy teso, o sea, yo tuve la suerte de leerlo, eh, me gustaron muchas historias, otras eran un poco bizarras, propias Sí, obviamente sí, sí. de su mente, pero claro, al conocerlo, era inevitable no llevarme unas carcajadas muy tesas porque había situaciones interesantes, o sea, había situaciones que uno decía, uy, no seamos tan maricas. Y fue muy teso. A mí me gustó mucho porque me parece que es un paralelismo muy moderno a lo que estamos viviendo hoy en día. De hecho, hay un cuento en específico que evoca mucho esta modernidad digital en la que vivimos, ¿no? Uy, sí, creo que sé de cuál habla. Entonces, sí, esa es como que un cachetazo así de frente a lo que vemos hoy en día, ¿no? A la juventud perdida en redes sociales tal vez.
Muy que Black tanto Mirror, sí. criticamos. Sí, exactamente. Ah, sí, sí, tiene mucho que ver con eso, ¿sabe? Pero justamente al ser como que literatura, o sea, como que el producto es novedoso, ¿no? Porque si bien hasta que me lo dijo ahorita con Black Mirror, no lo hice el paralelismo. Porque tal vez no haya yo leído tal vez situaciones de esas como que distopías, ¿verdad? Eh, en la realidad, en lo que sucede hoy en día con la problemática actual. Exacto, no, digamos que eso es lo que quería hacer. Eso es lo que quería hacer, como un diagnóstico muy crudo. Porque la gente dirá como que, y es lo que pasa viendo no solamente Black Mirror, sino otro tipo de series o leyendo o juegos o lo que sea que te cuente una historia. Pues, por ejemplo, Blade Runner, que la cito todo el tiempo, uno dice, uff, qué vaina tan complicada, ¿no? Pero uno se pone a pensar y si lo compara con la realidad actual, se parecen demasiado, no es nada descabellado. Sí, no, por supuesto. Que de hecho es una de las, digamos que siempre todo el tema de la ciencia ficción bebe uno mucho como Ujú. en ese caso como autor de, de ponerle un género a ciertas historias, ¿no? Hay varias historias que beben un poquito de la ciencia ficción para contar Sí, la narrativa de lo que sucede. sí, sí, digamos ¿Alguna, que alguna es mixto. referencia que usted tenga así, que metió así súper explícita que de pronto recuerde? Como referencia explícita exactamente es como que, o sea, algo así Sí, así directo, una como mención directa a u otra obra. algún... Porque, por ejemplo, mira, me llamó la atención algún apellido, porque... Ah, sí, sí, a eso voy, como que no, ok, este ok. apellido es por esta película que me trama mucho, o esta situación es por esta videojuego, no sé. No era que sí tan directa a otras obras, no, digamos que más era, mm, digamos, no sé, quizás contextos históricos traídos de otras series o algo que me gustan, pero pues bueno, creo que un contexto histórico es como una herramienta narrativa bastante común usarla. Y un que otro nombres, pero nombres como de mi círculo, por ejemplo, hay un man de apellido Manrique, me imagino que, no sé, se me pasó usted por la mente. Y eso que eso no es su apellido, sino Seguro. es un video mío de Ese es, ese adolescente es que mi, al final ese es mi apellido ficticio. ni siquiera saben por qué yo por qué se lo puse por una novela, bueno, una vaina así muy extraña. Sí, hay un actor, creo que Es es como bien Gregorio loquito Manrique. yo con mis cosas y se me pues Que de atravesó y la hecho, puse y ya, ahí estuvo. de hecho solo dos personas me han apodado así. Una es Fusted y la primera, pero cuando usted me lo dijo, yo no sabía quién era el tipo. Ya después fue como que me tocó en la época del internet, como que, ok, este man es este man, ok. Sí, exacto, Bien exacto. curioso. Pero sí, así Em, referencias directas, no, realmente no. Porque a mí me llamó mucho el apellido Lapatit, creo que es. Ah, bueno, sí, sí, ese sabe, ese sí, la pedí, pero Esa, ese lo saqué claramente, aunque es un claramente, apellido común francés, pero claro, ese fue de que de Bastardos de sin Gloria, Bastardos o sin sea, Gloria, obviamente, claro. película que Sí, me sí, sí. gusta mucho, ¿no? No, por supuesto. Es que justamente le preguntaba por eso, porque claramente sé que es un apellido real, pero pues a mí me evoca mucho casi que podía ver a Lambda ahí Uf, al es que general. O sí, sea, como marica, que se me, se pronunciaba me, los labios de Hans Landa, era una cosa magnífica, uf. Exacto, exacto. Así que nada, pues me pareció chévere, como que Por- así Ese cuento me gusta mucho de los que yo hice, ya que lo menciona. hay alguno que sea uno que usted diga, no, este es como de mis favoritos, así como el hijo preferido que todas las madres saben que tienen, pero que dicen, no, 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 yo los amo a todos, pero igual, pero todos sabemos en el fondo que eso no es cierto. Existe uno predilecto. Sí, pero antes de responder quisiera mencionar algo que es muy curioso, me pasa con mi obra y es que hay momentos en los que me gustan mucho todos y hay momentos en los que no me gusta ninguno. Es muy curioso, quizás sea porque soy muy autocrítico. Tal vez sí. Pero ya cuando trato de ser objetivo, yo digo, hey, o sea, perfectos no son, distan mucho de ser perfectos, pero considero que para ser mi llave de entrada al mundo literario, están muy bien, la verdad. Con mi nula experiencia en el campo, creo que están bien logrados.
Y como lo dije hace poco con la entrevista que me hizo la editorial, creo que lo más importante es que seguí esa regla del escritor y es que son cuentos sinceros. O sea, cuando uno dice cuentos sinceros, al final no es, o sea, no es que sean cosas, digamos, reales, porque es ficción, ¿no? Como van a ser cosas reales. Sí, Pero sinceros es como los escribo con una verdadera y transparente intención de contar una buena historia, de no seguir como cánones ni digamos que influencias externas, sino meramente lo que yo como autor quiero plasmar. Creo que esa es la sinceridad a la claro. que me refiero y creo que por eso merecen como un elogio. Ahora bien, ahora sí yendo a la pregunta, bueno, yo creo que ese es el del señor Lapadit. Me gusta mucho, es interesante, es muy a lo Poe, me encanta Poe, entonces creo que ese Sí, fue es muy bien gótico. bien gótico, sí. Sí. Pero la verdad, eh, el que más me gusta es el de la villa Old Cypress, bueno, Old Cypress, que es el de los ancianos. Yo creo que ese es el que más me gusta, me parece demasiado bueno. ¿El título es? ¿El título del cuento? Ay, que yo no me acuerdo el título. Los títulos yo no los tengo ni presentes, la verdad. Fue algo como muy. Pero creo que se llama la Villa Old Cypress. El de los viejos, el del ancianato, todo eso. Ok, ok. Me parece muy bueno. Creo que es el que mejor hice por guión, por Ok. personajes, o sea, y es chistoso, ¿no? Porque es un cuento en un asilo, en una clínica, digamos, un centro geriátrico. Es Viejito, ya en el interesante. final de la vida. Sí, sí, o sea, yo creo que ese es de los que más me gusta. Y así hay varios. El de Late Hit también me gusta. Buen El cuento, de buen Lei. detalle. Oiga, muy buena pregunta. ¿Legit o legit? Porque cada vez que yo lo leía, leía legit. Bueno, Legit. De hecho, es un nombre que yo inventé, la verdad. Entonces, eh, pues si usted lo lee en castellano es Legit, pero si lo lee, digamos, en inglés Ok, es ok. Legit o algo así. Pero sí, o sea, Legit. no es una ciudad que exista, es una ciudad que inventé. Entonces, se puede decir, digamos, que de cualquier modo. Entonces, está bien. O sea, yo lo inventé, autorizo que lo diga como quiera. Ok, ok. Otra cosa que me pareció curioso, porque justamente cuando uno habla de literatura latinoamericana, pues se tiende uno a evocar justamente Latinoamérica, ¿no? Pues paisajes propios Ok, sí. Nuestra de tierra. Latinoamérica, de donde usted es, claramente. Pero en este caso casi que eso no sucede, son muy pocas las veces que uno tiene como esas imágenes tan autóctonas, ¿no? De hecho, son situaciones en ciudades ya sea inventadas o sean ya en el extranjero, ¿no? Sí. Mucha fijación por de pronto estas ciudades, porque supongo que más allá de elegir estos lugares, de pronto algún tipo de fijación histórica o suceso que le llame la atención propio de ese lugar que quiso contar la historia allí. De hecho, quise ser como muy mixto porque hay muchos contextos, ¿no? Un cuento está ambientado en Bogotá, el otro en Boston, el otro en la Alemania, bueno, no mentiras, eso fue como en Auschwitz, sí. Sí. Eh, digamos que hay zonas también inventadas, creo que en dos son inventados, uno es un mundo posapocalíptico. Al final, como es un cuento o sea, si fuera únicamente alimentado por lo que yo he vivido en mis carnes, pues no saldría de aquí, el país. Y sería como un poco monótono, pienso yo. Como le quise meter mi factor imaginativo, pues quise hacerlo sobre lo que De, sé de culturas ajenas en países claro. ajenos e inventar De hecho, sitios. el primero sucede en Boston, si no estoy mal. Ajá. Boston en plena, digamos que época como de la postprohibición. Sí, es un Sí, tema también sí. posguerra. De hecho le dije por interno que pues tenía en la mente. Y aparte que hace poquito había visto, tenías la serie como fresquita, la de los Peaky Blinders. Y justamente pues la imaginación mía se fue como hacia Y hacia esas creo que fue, fachadas. fue una buena, digamos que táctica entonces, ¿no? Porque claramente, o sea, yo creo que la gente que me conoce sabe que esa serie me gusta mucho. Y una de las cosas por las que me gusta tanto es por el tema estético. Me parece genial, me parece muy bacano. Y quise evocarlo, mencionarlo en el cuento.
y siento que la gente lo entendió porque no fue el único. Hartas personas me dijeron, uy, como que de una se me vino a la mente las imágenes de Peaky Blinders. Y no es porque la historia sea la de Peaky Blinders o sea un plagio de Peaky Blinders, porque es demasiado diferente a Peaky Blinders. Hay un par de elementos convergentes, pero son propios del contexto histórico, no de la serie como tal. Entonces siento que como guía visual la utilicé bien y llegó a destino. Qué buena, qué buena. Sí. Pues no, muy teso, la verdad. A mí me gustó bastante. Sobre todo, y me llamó la atención, por eso le preguntaba todo el tema de las ciudades. Porque, digamos que uno al leer una obra de un autor colombiano, en este caso, trata uno como que de entrada, pues ya va a visualizar ciertos paisajes propios, ¿no? Del altiplano. Cosa que no fue así. Entonces fue como refrescante, de cierta manera. Fue como, la Ahora, situación no sucede donde de pronto mi mente iba a ir o se iba a empezar a imaginar los lugares, ¿no? Las montañas, sino se fue a sí. otro lugar totalmente diferente. Y ahora que lo menciona, el único cuento que se está ambientado acá en Colombia, en Bogotá, justamente, tiene un elemento muy curioso que yo creo que muchas personas van a interpretar como, no sé si un error, sino como al menos no sé, una falta de precisión en cuanto a temas lingüísticos, pero de los protagonistas, de los personajes. Porque voy a hacer un pequeño spoiler, ¿no? Es un cuento como que tiene se llama Su Servicio, que es el del vendedor ambulante, no sé si lo tenéis presente, que como Sí. que la narras, o sea, los diálogos se dan en una forma de hablar extremadamente como educada, ¿no? Yo lo quise hacer en Sí. reflejo, o sea, como el contraste a lo que es realmente, por ejemplo, lo que sería un conflicto como el que se plantea ahí entre policías, extorsionistas y vendedores ambulantes, ¿no? Que es como Ujú. la tríada de personajes ahí. Es una forma de hablar extremadamente diferente que ni siquiera las personas más cultas de la ciudad tienen, entonces creo que quise hacer esa ironía, ¿no? ¿Con qué objeto? No sé, creo que fue más un juego narrativo más que cualquier otra cosa. Pero, Sí. pues, la verdad no me han hecho la primera retroalimentación de eso, pero espero que se tome como eso, no como de pronto una imprecisión. Yo creo que es parte como de la estética yo por lo que por lo menos cuando leía a su servicio, em, pues me imaginaba el stand del tipo y todo, claramente. Me imaginaba una Bogotá más antigua, si bien con esa misma problemática, ¿no? Pues el tema de la inseguridad. Digamos que en cuanto a la forma de vestir, ¿no? De los personajes, me imaginaba yo como esa época más del cachaco, así que hablaba un poquito más propio Sí, de la época, ¿no? pero no, Pero, ese es pero, plenamente contemporáneo, era como el juego. no, claro, pues de hecho, cuando se pone usted a pensar, pues todo el tema del puesto ambulante, del tema de que vengan a afanarlo así a robarlo, perdón, por el tema de cobrarle, ¿cómo se dice? Vacunas popularmente. Vacuna, exactamente. Entonces es como que, claro, es una problemática actual, pero justamente me la imaginaba así como esas distopías, ¿verdad? Como esa steampunk, donde pues ya es como un futuro, pero de todas maneras como que hay esta estética antigua, ¿me entiende? Sí, 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 más. Claro, no evoca tiempos modernos Exacto. digamos que desastre al momento de hablar ya característico, pero sí, sí creo que fue curioso. Algo que no sé si lo Eso. volvería a intentar o lo volvería a hacer, pero pues fue interesante hacerlo, ¿sabes? Chévere. Sí, porque supongo que habrá gente que el ejercicio, ¿verdad? De esa formalidad, a veces que es un poquito, no es pretenciosa, pero habrá gente que sí era como, ay, pucha, Lo más tomara pesado para así. decir, Ajá. como en vez de decir, oiga, gran hijo de puta, Sea como sí, como debería ser. No, censúrelo. por ejemplo, es algo que sí tienen, o sea, Mario Mendoza, pero pues, o sea, estamos hablando de una retórica Claro. constante. Lo mío fue un intento ahí de hacer algo diferente. Ya, No, esto. está bien, o sea, yo creo que la importancia es no tanto en la forma, sino el mensaje. O sea, al fin y al cabo se entiende lo que está diciendo, se entiende la situación tan compleja que está pasando en este caso el personaje principal.
porque claramente es algo que lo vemos a diario en la problemática moderna. O sea, a quién no conoce un personaje, un familiar, un amigo que montó su negocio y que fue puta con sudor y lágrimas, tuvieron que pagar licencias, tuvieron que hacer esto y X para que vengan los chorros y hueputas a joder. O sea, no tiene presentación. Entonces, creo que es Exacto, parte exacto. de esas problemáticas claras que cada capítulo y cada cuento tiene, y que muestra de manera cruda. No, y sí, de hecho, creo que esa sí era la intención, como que el final. Ese cuento tampoco termina bien, ninguno termina bien, ¿no? Eso ya lo dije muy claro. Sí, Y sí, sí. esto, o sea, ahí es donde uno dice, no es que termine mal o termine bien, sino que eso vive mucho. Eso en las calles de Bogotá se ve todo el tiempo. Yo me imagino que en las otras ciudades latinoamericanas también, pero acá en Colombia ese flagelo es pan Sí. de cada día, güey. Creo que es un acierto ese tema de que no esté todo situado aquí. Le ayuda justamente a uno a visualizar más la problemática que el contexto, digamos que del Ofrece, lugar, del correcto. momento geográfico en donde se está viviendo la situación. Porque justamente la idea supongo que es apuntar a un público bien amplio, no cerrarse tanto. eh, Exactamente. entonces creo que es un acierto para mí. Yo, No, yo quiero como desarrollar buena le variedad. venía diciendo, no, está chévere a mí, la verdad. Me gustó mucho. Yo le dije, y no le miento, guardaba mis pantallazos cuando veía algo interesante, porque ahí hay que decirlo, hay unas frases que son bien tesas, son unas frases lapidarias casi, unas cosas que uno dice, mierda, esto sí, esto sirve para subir al estado. O sea, son frases con mucho contenido que dicen mucho, ¿sí? Entonces, Y si siéntese libre de subirlas a los estados. muchos aforismos muy tesos. Entonces, aplauso, porque supongo que no es sencillo contar la historia. Cuénteme cómo le llevó cómo fue ese proceso de completar. No sé cuánto tiempo tardaste o si existe, digamos que esa tangibilidad del tiempo en el que tardaste por cada historia. ¿Tenías ya supongo que una rutina o cómo fue ese proceso? Sí, rutina, digamos, que eso sí es lo más difícil, yo creo que no solamente para un escritor, sino para cualquier persona, y respetar el hábito, respetar, digamos, que la constancia y, y pues digamos que hacerle honor a la disciplina, porque con ese libro ya que francamente no me costó tanto a lo que me está costando por lo menos la novela que estoy haciendo ahorita, pero entiendo que es que, ¿Por qué? porque, bueno, para salir de la primera pregunta, Ujú. yo escribía, digamos que me sentaba una noche y un cuento lo terminaba máximo en 2 noches y ya, como que digamos que en algunos casos yo sí tenía como alguna idea previa, pero en otros sí era como escritor brújula, como que la misma historia se deforma ya misma, entonces, bien. Ahora, Ok. volviendo al tema de la novela, porque ahora me ha costado más, ha sido muy difícil, marica. Llevo 2 años escribiendo esta novela, marica, y ya, por lo menos ya va el doble de extensión que la antología, que Corral de Autómatas. Ya voy más o menos que pone unas 320 páginas, Uf, pero, claro. pero el asunto es que, o sea, es una novela, ¿no? Ya es una historia que va de corrido, entonces me siento Claro. saturado y tengo muy buenas pinceladas, muy buenas ideas, pero a veces uno, me siento saturado producto de la misma exigencia que me hago y yo digo, marica, o sea, ¿en serio es buena? ¿Qué tan buena es? ¿Es mejor que el libro anterior? Después digo, no son comparables, son cosas totalmente diferentes, pero es verdad bueno, o sea, de verdad es bueno, que si no lo ves, vale la pena, digamos que diciéndolo así con lo crudo que soy conmigo mismo y lo cruel que llego a ser conmigo mismo, vale la pena perder el tiempo así. Y básicamente que uno es Claro. más como el enfrentamiento que tiene consigo mismo. Y ahí es como que yo diría que un vástago del clásico síndrome del impostor, porque uno dice, oiga, pues claro, es Sí. bueno y demás, pero sí, o sea, a lo bien que tan bueno es, merece ser publicado, ¿no? Y soy yo mismo el que me debate, o sea, como que yo mismo, yo usualmente las retroalimentaciones que he recibido de mi libro ya publicado o mis textos publicados aparte, son buenas, pero pues usted sabe, ¿no? Uno bien autocrítico No, y a veces es bien bien, natural eso, bien tirarse mierda a problemático, uno mismo. Sí, exacto. Yo uno es que su peor enemigo. he Y sido creo que abanderado es algo. del autosabotaje muchas veces me pasa.
creo que nos pasa a todos y se lo he dicho por interno justamente, Mm. no creo que es un logro de cualquier persona, no es fácil contar historias, contar buenas historias, cualquier persona va y arma una sopa de aleatoria de cosas, pero digamos que hacer las cosas bien y supongo que eso también es una muy buena, un consejo para las personas que estén interesadas. Justamente eso que usted dice, hacer honor a esa disciplina, Lo más porque hacer difícil. el hábito no es sencillo, hacer el hábito no es sencillo. No, pues Entonces, si nada más el hábito de leer, cogerlo, yo ya puedo decir de verdad con suerte que es un hábito que yo ya no soltaría. Yo estoy leyendo todo el tiempo. Así ya en la noche, yo llego cuando tengo que ir a la oficina, que son días bastante largos y extenuantes. Yo llego y así sea una marica página, pero me la leo. Una página, listo, ya, está, todo bien. Tal vez no escriba, pero sí me leo una página. Pero llegar a eso no es tan fácil, realmente desarrollar ese hábito es mm, difícil. Pero si nada más a eso que solo es leer y ya, llegar es complicado. Llegar a de verdad tener el hábito de escritura más arraigado es mucho más difícil, pero siento que ese es el secreto para llegar a ser bueno. ahí está, es que justamente téngalo presente, perro, no se le olvide eso que me está diciendo porque Sí, sí, es todo un mérito, perro, es todo un mérito y se lo aplaudo. Y pues la gente que lo está escuchando lo está sabiendo, entonces es bien importante eso. Más allá de que uno vaya a gracias, darse palo, gracias. porque es algo que siempre va a suceder, es parte de ese perfeccionismo que uno lleva por dentro, pero tampoco todo en término medio, usted sabe. El Jingle Yang lo enseña, el taoísmo no lo enseña, ahí por la mitad. Así que le iba a preguntar, porque bueno, una de las preguntas era justamente, bueno, ¿qué consejos le da a gente que Yo creo esté que ese es al queriendo? Pero final. no, porque mire que lo respondió ahorita, parce, o sea, con Sí, esos una parte. hábitos, sí, o claramente no es, pero creo que es un punto muy importante, el tema de ser fiel a eso que quiere hacer. Entonces, claramente que el tema de sentarse a hacerlo, pues es parte, ¿no? No va a surgir de la nada y de repente en una noche usted va a ponerse a escribir todo, no, es algo que tiene que ir haciendo constantemente. Es un proceso, claramente. Porque justamente este libro está como en las 280 páginas, ¿no? No, 184. Es un libro sencillo de leer realmente. 184. Sí. Ok, ok. Ajá, el formato entonces, yo lo En leí de ebook. manera digital. Sí, lo tengo como en 200. Pero bueno, claro, ahorita una de 300 es bien violento. Y Ah, supongo que tendrá mapas de personajes y todas esas cosas no, bien. no. En esta novela no llegó a eso. Lo que sí llegué a hacer es que técnicamente sí hay un mapa, pero o sea, es Nueva York. La historia del 90% se desarrolla en Nueva York y lo que yo hice, como yo no conozco Nueva York, Sí. es a punta de referencias, leyendo y tengo como un mapa en Google Maps que es Sí. donde están señalados Ah, qué los teso. puntos de la historia. Por ejemplo, yo tengo acá un mapa que venía con el libro Ulises de James Joyce, Ujú. que es un mapa del Dublín pues, del contexto en el que se ve el libro, ¿no? Algo Sí. así es lo que tengo, pero como en Google Maps, ¿no? Como para, venga, si yo estoy Claro, hablando de una claro. persecución, pues va desde esta cuadra hasta esta cuadra, cuánto más o menos toma el Ujú. trayecto, para así ser como más realista de lo que puedo llegar a ser. Teso, porque justo le iba a preguntar, como muchos de los lugares de los cuentos suceden en otros lugares. Obviamente que ya nos spoileó ya esa respuesta para el próximo libro, pero me imagino que tuvo que hacer esa investigación de los lugares, no sé, de pronto el contexto, ¿no? Porque hay muchas eh, situaciones que son de época, no son actuales. Entonces, en cuanto a la forma, ¿qué fue lo que más le costó, digamos, que en cuanto a las historias? De decir, no, o sea, tuve que leer bastante sobre este tema o averiguar sobre esta otra cosa para poder darle mejor forma, que sea más sensato lo que quería contar. En Corral de Autómatas, digamos que casi que todo lo que utilicé como referencia externa, pues eran temas que de alguna manera ya dominaba bien. Quizás sí tuve que documentarme un poco en el cuento que está ambientado en Auschwitz,
Pues Ajá. digamos, porque claro, uno hasta cierto punto tiene sus conocimientos de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que fue el Holocausto, pero hay Sí. detalles que quizás se le Delicado, salgan, sí. entonces en un tema de verdad tan neurálgico y tan delicado, creo que sí fue conveniente como un poco de documentación extra, pero creo que fue como el Aparte único. que es un cuento Duro, ese con cuento pinza, es... es un cuento que yo creo que lo pueden funar si la gente Sí, no lo lee, marica, pues, no, 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 de no. la forma en que lo debería, ¿no? Porque sí, no, es que hay que decirlo, o sea, no es fácil de digerirlo ese cuento. Creo que dentro de todos, creo que es el más polémico, si Sí, se es el quiere más decir. pesado, la verdad. Yo creo que, yo no sé la editorial, Claro. como... Yo pensé que me iba a censurar, yo estaba preparado. Claro. De hecho, yo tengo ahí otro cuento que en teoría iba a ser la Lo tenía en reserva. reserva. Yo dije, si me censuran Oiga, este, sí. pues publicamos este Le otro. mando el otro. No, pero bueno, chévere que pudo de todas maneras Sí, no, porque expresarlo, me gusta porque mucho, es un buen creo cuento, que pero es crudo. sí, claro. ¿No? Y más en estas épocas Sí, tan complejas en las que vivimos, pero todavía hay artistas yo que me se reí, atreven a yo ser hay que contestatarios. hacerlo. Hay que hacerlo. Yo lo leí y al principio fue como, uy, puta, ¿qué está pasando? Ya después me cagué de risa, fue como que, uy, es re heavy, Qué marica. matan vas tú. Es teso. No, pero es que como le digo, hay que saber leerlo, porque pues obviamente si uno se lo va a tomar así literal y se va a poner de ofendido, pues no es la idea es ver el trasfondo de lo que está pasando, ¿sí? Sí, Entonces no, el y que vicio. no es contado desde una postura, es narrar lo que pasa, o sea, es alguien Ujú, que está diciendo lo que está viendo, no que se está poniendo ujú. en un este o en este otro lugar. Ya. Claro, exactamente, así que teso. Ah, bueno, obviamente que volviendo al tema de cómo empezó todo, ¿no? Porque el tema de que cuando le pregunté de cómo fue el inicio, ¿no? El tema de Tolkien y ese Ok, impacto sí. que generó, porque a mí me pasó igual, pero pues con otro autor, con ese otro libro que también para mí fue súper importante. ¿Existe algún tipo de... porque Tolkien, lo que usted dijo, es un autor pesado. ¿Existe algún tipo de proyecto en el cual usted, digamos que quiera honrar todo ese legado del man? Porque en Corral de Autómatas no vi, digamos que esos tintes Nada, sí, es verdad. tolkienses. Bueno, pues vea que sí, yo lo pensé, de hecho es un proyecto que está ahí en folder, pero lo congelé porque no iba muy en vía de mi proyecto principal. Ujú. Y si llega el tiempo y llega la fortuna en la que yo pueda vivir de esto, pues creo que tendré más tiempo de verdad para poder leer a Desarrollarlo. proyectos. Pero sí, me gustaría, de hecho, alcancé a desarrollar como una especie de mundo fantástico, así a lo Game of Thrones, que Ah, por cierto chévere. es buen género, sino que ahorita es un género demasiado ofertado. Hay Sí, sí. muchos ya, digamos que, Literatura medieval. sí, universos literarios, digamos que Mm. es chévere, ¿no? O sea, pues, digamos que la literatura fantástica es muy buena. Yo traté como de hacer ciertas bases para un idioma distinto, hice un mapa interactivo, o sea, como que vainas así bien chéveres, pero no es tan innovador. Realmente mucha gente ha hecho eso. Y de hecho, una de Claro. las escritoras que lanzó el libro al tiempo que yo, con la misma editorial, hizo eso. Es como un mundo fantástico y muy bacano, muy de rol, muy a lo Warcraft, mira a los Señores de los Anillos, mira a lo Game of Thrones, mira a lo Narnia. Yo sé que lo que fue Sí. Narnia y El Señor de los Anillos en su momento fueron pioneros, pero ahorita ya hay muchísima literatura fantástica. Sí, Entonces sí lo haría, es pero bien. más adelante, no es mi foco. Realmente ahorita mi foco es muy diferente. Entonces, Claro. más adelante tal vez sí, pero por ahora no está en la proyección. Igual lo que le digo, ya hay un Actualmente. proyecto base, pero está congelado. Sí. Ok, ok. Es cuestión es que porque es algo que lleva mucho tiempo también. Es algo que no es Ujú. como lo que usted decía, sentarse y en dos noches contar una historia rápida. Es algo que lleva un poquito más de trabajo, entonces se Sí, ya es entiende. diferente. Pero es que claramente que se lo digo, se lo pregunto porque es que sí entiendo esa afinidad, esa benevolencia que uno le tiene a esa obra que uno le da un bofetón en la cara de muchas cosas. Y Tolkien tiene mucho eso, porque hace cosas increíbles. Entonces, De, de- esa inmersión que uno tiene en su mundo es algo que no.
es sencillo de hacer. Entonces hay que tener un mundo muy bien construido para eso. No, de hecho, a eso voy, weón. Lo poco que llegué a hacer como en esa vía fue una historia que la verdad pintaba muy bien. Era como la típica pelea así de hermanos por el trono. Y bueno, lo clásico. Es que es muy difícil no entrar en tópicos en ese estilo. Pero lo Claro. importante es hacerlo de forma entretenida y bien estructurada. Pero antes de, no sé, yo llegué a hacer como 15 páginas de relato, pero antes de esas 15 páginas me maté como 3 días tratando de crear un entorno geográfico que yo haya inventado, crear como lo que le Sí. decía ahorita, los vestigios de una lengua inventada, crear una mitología, crear muchas cosas. Y ya eso es como para más o menos partir de una base medio decente en la que la historia se desarrolle. Es como mi novela que la hice, marica, sobre Nueva York. Nueva York ya tiene todo. O sea, Nueva York tiene un lenguaje definido, Nueva York tiene una cultura definida, tiene unas calles Sí, sí, claro. definidas. Entonces como que ya, o sea, eso ya está hecho. Digamos que es bastante tiempo el que uno tiene que invertir en la creación del mundo. Obvio. No, pues se entiende, se entiende. Em, Parce, una consultita. ¿Algún, Yes. algún personaje que de cierta manera esté muy ligado a lo que es David Orozco Uy, dentro de Corral de Autómatas? Que usted diga, "Mm, entonces es que todos, weón. A mí me pasa, no sé si a todos los escritores les pasa, pero a mí me pasa mucho que es algo que también detecté en Mario Mendoza. Y es que sus personajes tienen mucho de uno, casi que prácticamente todos, weón. Por ejemplo, no ujú, sé, así ujú". que se venga encima Crown, el del cuento Legit, porque el man odia a la gente, porque el man odia Sí, a los habitantes de esa a ciudad porque a son. la chusma palurda. Sí, el man la odia, pero. Aparte que, ¿Pero qué? Siga usted. hágale, hágale, Bueno, a ver. termine, termine. El man la odia, pero no tanto por. O sea, el man la odia porque es gente hipócrita, porque es gente conveniente, porque es gente Claro. falsa. Y el man como que dice, así son todos. Y, ay, parce, yo prefiero andar solo que estar metido con toda esta gente que de verdad es horrible. Y, marica, eso yo creo que conversa mucho con lo que yo estoy viviendo actualmente. Y no es que Crow Mm. o yo seamos esas personas que creen que son perfectos, pero no sé, o sea, en el fondo igual sabemos que, claro, tenemos nuestros errores, pero llegar a ser lo que hacen las personas que despreciamos nos parece algo muy ruin y por eso es que surge esa aversión tan compleja. Eso, ¿no? Porque ese legit, es un cuento interesante. Es un cuento Sí, también me chévere, gusta de harto. hecho. Todo el tema del trasfondo así del complot para destruirlos es chévere. Entonces, Sí, sí, es también de los que más me gusta. Y es un cuento re sencillo, ¿no? Suena como que dice, que es que tiene un giro argumental, no, pienso yo que pero impredecible. no, y otra cosa que me parece formidable es la astucia de Crones. Me parece que es muy, muy tesa la forma en la cual ejecuta los planes y tiene como que todo calculado. Es de esos personajes que está todo muy, digamos que elegido así con pinza. Entonces es chévere encontrarse con esos personajes. Sí, exacto, exacto. A mí me parece, digamos, interesante el símil que hay con el boludo. Chévere, chévere. No, pues sí, de hecho, como yo le dije, es inevitable cuando uno va leyendo no ver partes de el alma de David Orozco en los personajes, en las historias y en la forma de ver el mundo, claramente, porque Como usted lo lo que dijo. usted dice es inevitable no, no hacerlo. Y otra cosa que yo, digamos que iba analizando mucho, que igual ya lo dijo usted, ¿no? El tema de que cada autor, pues, reflejas lo que es con sus personajes. Porque justamente cada libro son horrocrux de lo que es uno. Sí, me acuerdo esa Sí. metáfora que usted usó, esa analogía con Harry Potter. Es que es así, me parece que es así. Sí, exacto, Este, exacto. ¿cómo está el tema ahorita de la publicación? ¿Dónde se puede encontrar el libro para la gente que está interesada? No hemos dado muchos spoilers para que la gente se interiorice y le dé un visto bueno al libro porque, pues, no es porque sea de nosotros, no es porque sea de la casa, es que lo estamos promocionando, es porque de verdad, de verdad, o para lo que es la juventud, para lo que es
la modernidad me parece muy acertado ese tipo de lecturas para que no caigamos en los vicios, que es algo que siempre hemos comentado aquí en Human Race Project, el tema de tener pensamiento crítico y no seguir las masas, no estar en ese corral que pues tanto está diciendo su merced en el libro. Entonces, cuéntenos un poquito de en qué estadio se encuentra el libro actualmente para que la gente pueda acercarse a él. Bueno, no, el libro está, si usted está acá en Colombia, en la página de la editorial, es digamos que la tienda más normal, más común. Ujú. La editorial se llama Ita Editorial y es el libro Corral de Autómatas. Entonces, de hecho, pues si ustedes escriben Corral de Autómatas en Google, tiene muy buen SEO porque todo lo que sale es de mi libro. También se puede comprar por Amazon. Y sé que está en varios países, lo que pasa es que son muchos, en serio salen muchas librerías y no me sé los nombres, pero hagamos el ejercicio acá en vivo y en directo cuando escribo Corral de Autómatas en dónde sale. Sé que está en Sí, sí, México, sé que está en justamente. España, sé que está en Brasil y sé que está en Argentina. Ya les digo así las librerías. Vea, tienda Magisterio, la librería Magisterio acá en Colombia está, no lo he visto. En Amazon, en el Mercado Libre Perú está, lo estoy viendo acá, qué interesante. No lo he visto, la Sí, verdad. acá está por Amazon, está En por... Argentina hay una librería que se llama Nubi Shops, también está en eBay. Eh, sí, hay varios, hay varios. Hay una librería Codex, creo que eso es en España. Entonces, yo creo que eh, lo pueden poner en Google y ahí se les ajusta la opción que más quieran. Si ustedes lo van a googlear desde México, les van a salir las opciones en Ok. México. Entonces yo creo que es una buena forma, búsquenlo en Google. Sí, ahí está en Pero la vieja Amazon confiable, sí, está en para la Amazon. gente, para que la gente de pronto que... Sí, en Amazon está de manera digital, así que también para que la gente pueda acercarse a él. De todas maneras, supongo que vamos a dejarlo también el link Claramente, acaba de anclado quedar el link. en el video para que la Sí, gente sí, va a vaya a quedar. él. Y pues yo creo que fue un acercamiento bastante bonito e importante a lo que es este libro. A mí, como ya lo mencioné, me gustó bastante, me gustó bastante. Es fácil de leer, es entretenido, tiene sus momentos. No es una comedia, pero usted se puede llegar a reír bastante con las situaciones que suceden. Es Sí, es tragicomedia. que hay situaciones que uno dice, "Uy, gran hijo de puta". Sí, entonces los invito para que se acerquen a él y le den el visto bueno. Está chévere. Como lo dijimos, son 12 cuentos, entonces Sí, está, quiero también yo aprovechar el por momento, ¿no? Para supuesto, y ni más invitarlos. Así como está faltaba. haciendo ¿Qué usted, tal? invitarlos a todos. Como que realmente denle la oportunidad a mi libro, mejor dicho. Eh, de verdad, lo arranqué, prácticamente lo arranqué de mi ser. Tiene muchas cosas que se nota y que tienen esa como señal de algo que se separa violentamente de su base, pues porque ese es el proceso creativo, ¿no? Es algo muy, muy sensible, entonces de verdad me gustaría mucho que me den la oportunidad. Hay personas que lo han comprado, me han hecho la retroalimentación, de verdad cada vez lo compran más gente. Hace poco conocí unas chicas muy interesantes, lo compraron, están esperando que les llegue para ver qué puede ser, y me parece genial. Eh, y ya realmente pues voy a seguir en esto. Creo que a pesar de que mi profesión sea tan diferente y lo que haya hecho durante toda mi vida sea tan diferente, siento que aquí está la verdad. Dijo Dios, dijo Jesús, la verdad y el camino. Entonces, bueno, espero que lo lean y espero que les guste principalmente. Así será, así será. ¿Para cuándo el audiolibro de Corral de Autómatas? Marica, no la ha pensado ahora que lo pienso, pero es Sí, desgastante, pero podría hacerlo. Pero pensar, es que sí Corral de consume harto tiempo, Autómatas weón. narrado por Gregorio Bernal. Oiga, sí, también mete usted en el proyecto ahí de cabeza. Ah, Por supuesto, para la gente que de pronto está en la moto, está en el auto y quiere, pues le cuesta. Hay gente también que encuentra el audiolibro de una forma un poquito más amena. sí, Puede ser, no, sí, vamos a eso ver. es. Lo importante es no estar lejos de este hábito tan bonito que es la lectura. Exactamente. Pues bueno, parce, muchas gracias por abrirse aquí en su casa, por supuesto, Gracias, darnos gracias. esta iluminadora reflexión del libro y de cómo fue el proceso.
Creo que es bastante enriquecedor. Para la gente que está en el ámbito, que está interesada, que también quiera escribir, pues es bien interesante todo, cómo funciona tras bambalinas todo. Entonces ya saben, está disponible en todas las librerías Ujú. de Júpiter, ¿verdad? Sí, sí. Así que nada, Luna de Plutón. exacto. Nuestra luna de Plutón así la estaremos promocionando. Entonces, pues gracias de vuelta. A Volveremos usted, para otros Marcelito, a capítulos, usted y a claramente. toda la gente de Human Rights Project. Claramente, claramente, a Y ellos, a los oyentes, a para todos que nuestros crezca. oyentes. Hoy me notaron muy diferente, ¿no? A los otros programas, pero es que hoy estuve casi como invitado hoy, ¿no? Hoy no. Y, Hoy no le sí, salió, sí, hoy sí. no se salió del personaje. Pero está bien, eso está bien. Interesting. Pues bueno, nos veremos en la próxima. Entonces, muchísimas Gracias. gracias a Que todos estén muy bien por escuchar este todos. capítulo muy especial, muy especial. Cuídense Así que, y sean libres. Hasta pronto. así es.